Buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Gracias a Dios que Dios pone en nuestro corazón el estar, el apartar un tiempo para ser bendecidos, para ser discipulados por Él. La palabra de Dios definitivamente tiene un propósito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el propósito de la palabra es discipularnos, enseñarnos. eh, Es una bendición el estar en este lugar, como decía el hermano, viendo caras nuevas, algunos hermanos que nos visitan desde Chalco, les damos la bienvenida, los hermanos que en otras ocasiones nos han visitado, eh, hermanos que son muy apreciados. Somos una iglesia donde predicamos la palabra de Dios, deseamos que la palabra de Dios cumpla el propósito por el cual Dios la envió, porque es la palabra de Dios, el propósito es de Dios, el de bendecirte, como decía, el de discipularnos, el de enseñarnos, el de instruirnos, y de verdad que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, quiero que en lo personal, Dios nos ha bendecido. En algunas ocasiones, cuando nosotros empezábamos, algunos escuchábamos una enseñanza, a veces a través de un cassette, a veces a través de una predicación en un CD. Pues hoy gracias a Dios que Dios ha permitido, en esos conocimientos que Dios le ha dado al ser humano, hoy podemos gozar de esas redes sociales en las cuales se puede transmitir la palabra de Dios. Y gracias a Dios por eso, porque a través de esas redes sociales también la palabra de Dios es divulgada, es propagada en los lugares en los que a veces nosotros no alcanzamos a- a llegar. Y como hoy en día, pues, a través de, ahorita estamos aquí, gracias a Dios que porque Dios nos da esa palabra, y esa palabra va a ser de bendición. Creo que Dios es el propósito, de Dios es el propósito que esa palabra sea de bendición a aquellas iglesias hermanas como la iglesia de Ciudad Valles, como la iglesia de Puebla, como la iglesia de Santiago Texcalcingo, de otros lugares. Y definitivamente tenemos un Dios que es muy bueno, hermano. Un Dios que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Eh, en esta ocasión estamos en una enseñanza expositiva, una predicación expositiva en la que Dios nos ha estado ministrando a través de la carta de Pedro. Y esta ocasión me tocó compartir algo, pues hermanos, persona que nos acompaña, algo que con lo que decía yo, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Somos de diferentes caracteres, somos de diferentes culturas algunos, somos a veces hasta eh, diferentes, algunos diferentes formas de ver las cosas, pero definitivamente Dios unifica, a través de su palabra Dios unifica el propósito por el cual Él nos da esa libertad para poder entender su palabra. A veces nosotros en diferentes, ya sea un trabajo, ya sea aquí mismo en la iglesia, en la escuela, en diferentes lugares donde nos desarrollamos, eh, Dios, o más bien Dios nos ha dado diferentes formas de pensar. A veces nosotros opinamos, damos nuestro punto de vista por alguna razón, por algunas circunstancias, se está debatiendo algo y bueno, cada quien le pone
como dicen por ahí, cada quien le pone su cosecha. Pues yo pienso que es mejor así, yo pienso que es mejor así. Y en ocasiones, pues, son buenas las aportaciones, son buenos los comentarios y y definitivamente mm, a veces son para bien esos comentarios y a veces no son tan muy gratos. Y no digo por que sea uno algo fuera de lugar o incluso hasta grosero, no, sino definitivamente a veces, pues, ay, es que yo dije que era así y nos equivocamos y no era así. Definitivamente Dios es perfecto. En su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, Dios a veces nos, como le decía, a veces nos unifica, ¿no? Nos lleva a un centro, a un objetivo, a un propósito, a una meta. Y ese día, definitivamente, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere darnos de su gracia, darnos de esa luz que a través de su palabra eh, estamos, como decía, tratando de entender, tratando de Dios darnos a entender de la carta, de la primera carta del apóstol Pedro, eh, aquellos expatriados, aquellos que han sido dispersos, aquellos hermanos que en su momento tuvieron que abandonar todo, tuvieron que deshacerse de todo. Y como hemos visto, creo que el cristianismo a eso nos llama, hermanos. Persona que nos acompaña, eh, a veces nosotros pensamos que el cristianismo, yo vengo al cristianismo para que mis problemas se solucionen, para que ya no tenga problemas con el marido, con la esposa, o con los hijos, o con los vecinos, y definitivamente a veces, pues, no es así. Definitivamente a veces, no digo que es seguro o el propósito de Dios es vernos sufrir, no. Pero a veces tenemos que pasar por ciertas circunstancias, ciertas anécdotas, ciertas etapas de nuestra vida que, como les decía, a veces hasta nuestra salud, a veces nuestra condición, situación económica y muchas otras cosas que van a veces haciendo eh, a veces haciéndonos un poco difícil esta caminata, pero Dios que es soberano, Dios que es bueno, definitivamente tiene las mejores soluciones, tiene el mejor consejo, como dice el Salmo 19, o sea, como tiene lo mejor de lo que nosotros necesitamos, hermano. Decía, estamos viendo o más bien el apóstol Pablo le está escribiendo a una congregación, llamémosle así, a un pueblo que los estaba consolando, hermanos, que los estaba consolando. ¿Por qué? Porque eran hermanos que estaban sufriendo, hermano. Y hermanos, y aquí es bien importante ver que hay ocasiones que es bueno sufrir. A lo mejor no me entiendas ahorita, pero al desarrollo de la enseñanza, Dios nos va a ir dando ese entendimiento para entender por qué a veces es bueno sufrir, hermano. A veces es bueno sufrir porque a través del sufrimiento nos hace entender lo frágiles que somos. L- Lo que, como Pedro dice al final del capítulo 1, o sea, somos como la hierba del campo. La hierba del campo ahorita con estas lluvias, hermano, aquí acaban de desenyerbar y ya está igual y bueno, hermano, tiene esa fuerza, se levanta, pero no, al paso del tiempo, al paso de los días va a venir el sol y solamente se va a quedar en un recuerdo. Entonces, hermanos, les decía, aquí podemos ver, o sea, que el apóstol Pedro está animando a esta iglesia, animando a los hermanos, animando a los cristianos. ¿Por qué? Porque, hermano, decía, estamos viendo que
que Pedro nos está exhortando a no perder de vista, a no perder de vista quién es el que va delante de nosotros. O sea, sí podemos estar pasando por situaciones de salud, hermano. Muchos hermanos están pasando por fuertes problemas de salud, ¿no? Pero hermano, yo te invito este día que no pierdas de vista quién va delante de ti, hermano. Que no pierdas de vista que si tú estás sufriendo por causas del reino de los cielos, hermano, no te desanimes, porque Cristo a su tiempo te va a levantar en esa gloria, hermano. Porque hermanos, también podemos ver que hay otro tipo de sufrimiento. Hay personas que sufren por su pecado, hermano. Hay personas que sufren por su pecado. Hay personas que están enfermas por el pecado. Personas que están enfermas por las drogas, por las adicciones y todas esas cosas. También están sufriendo, hermano. Pero no están sufriendo por la piedad, no están sufriendo por el reino de los cielos. Y eso sí es como para pedirle perdón a Dios. Porque a veces, hermano, y lo digo con mucho respeto, a veces aquí entre nosotros podemos tener enfermedades, a veces por nuestro desorden, de nuestra manera de alimentarnos. A veces nuestro desorden, a veces para, para atender a las indicaciones médicas, y a veces pues le buscamos, le ponemos este remedio, le ponemos así, y a veces hacemos caso omiso a las indicaciones de los médicos. Sí, hay personas que sufren y sufren por el pecado, las consecuencias del pecado. Entonces, hermano, yo te invito a que abramos nuestra Biblia en la primera carta de Pedro. Ya los hermanos en semanas atrás nos predicaron acerca de que nosotros tenemos una identidad, y esa identidad es Cristo, hermano. Esa identidad es la piedad, la búsqueda continua de parecernos a Cristo, hermano. Y hace 8 días el hermano Alejandro nos predicaba acerca de que somos peregrinos, somos extranjeros y peregrinos. Y hermanos, creo que eh, extranjeros y peregrinos lo entendemos muy bien, o muchos de algunos que, como decía el hermano, a veces hoy tenemos algunos hermanos de otro país, y entienden de esa manera. Y yo lo puedo decir eh, de las personas que se van a Estados Unidos, hermano. De las personas que se van a Estados Unidos, esas personas cuando no llevan papeles, hermano, son extranjeros, o sea, no son de allá y no son de los que salen a la tienda y ya vamos no, hermano, son de los que se andan escondiendo, se andan preocupando que no les caiga la migra, que no les caigan las autoridades porque los deportan, hermano. Hermano, entonces cuando lo que nos compartía el hermano es lo que Pedro nos está diciendo, que somos extranjeros y peregrinos en esa tierra, porque realmente debemos entender que nuestra patria no está aquí, que nuestra tierra, sí, a lo mejor podemos decir que tenemos un terreno a nombre de Rogelio Ramírez. Sí, podemos decir que tenemos una casa o una propiedad a nombre de fulanito. Pero hermano, definitivamente un día vamos a tener que dejar todo eso y vamos a entender que solamente estábamos de paso. Esta mañana en esa predicación expositiva, vamos a estudiar a partir del verso 18 del capítulo 2. Dice el verso 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. Pues
¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien también le maldecían, no respondía con maldición, pero quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Padre eterno, tú eres Señor, tú eres soberano, Dios. Señor, tú nos has dado ejemplo. Señor, tú nos has dado ese testimonio. Y hoy, Señor, el apóstol Pablo dice que vivamos como esos siervos, Padre, esos siervos de Dios. Ciertamente está hablando de los siervos terrenales, pero Padre, ayúdanos a vivir como siervos tuyos, Señor. Que te lleven gloria, Señor. Que te lleven honra, bendito Dios. Porque, Señor, Efesios dice que para eso fuimos creados, para alabanza de tu gloria. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos de tu gracia. Dame la gracia para predicar, Señor, y a mis hermanos dales la gracia para que su entendimiento sea bendecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Les decía, hermanos, me tocó predicar un tema un poco, hermanos, y a lo mejor a algunos de los hermanos les va a caer, o si no les va a caer, por lo menos les va a pasar rozando ahí un que otro piedrazo, hermano. Definitivamente, hermanos, les decía, somos diferentes a veces, nuestras maneras de pensar, somos a veces hasta difíciles a veces de entender. Y lo que el apóstol Pedro nos está exhortando, o lo que nos está escribiendo, hermanos, es algo que como seres humanos, hermanos, creo que cada uno de nosotros, todos pasamos por esa situación. Y le está escribiendo el mismo pasaje, o más bien el mismo mandamiento que Pablo en la carta a los Efesios, que Pablo a la carta a los Colosenses le estaba dando a las iglesias. O sea, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, dice, sino también a los difíciles de soportar. El mandamiento para cada uno de nosotros, o el apóstol Pablo en Efesios y en Colosenses, al igual que el apóstol Pedro, nos está dando este mandamiento. Porque hermanos, de esa manera es como nos vamos a distinguir, o el cristiano se va a distinguir. A veces que pensamos que por ser cristianos a veces vamos a llegar y bueno, es que hay la gente a veces se acerca y me pide un consejo, y la gente a veces les es de bendición el consejo, pero en las cuestiones laborales, hermanos, es muy diferente. A veces nos tenemos que sujetar nosotros,
en lo bueno, o sea, en los en los caminos, en las ordenanzas, en los mandamientos terrenales, vamos a llamarle así, en una empresa. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros queremos predicarle a las personas que nos rodean. A veces nosotros queremos predicarle a los compañeros de trabajo. A veces les hablamos de hasta escatología y les hablamos de varios temas y le hablamos. Pero hermanos, cuando a veces viene el encargado o viene el dueño y viene y nos quieren dar ordenanzas, nos quieren dar indicaciones de cómo hacer el trabajo, hermano. Uf, hermano, hay como que ya como que chocamos, ¿no? Como que, no, es que pues, yo sé hacer el trabajo, o sea, que esta persona que va a venir a enseñar. Y a veces somos complicados en ocasiones. A veces nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, a veces choca con nuestros patrones o con los que están a cargo de nosotros. Y les decía, a veces, en lugar de ser un buen testimonio, a veces, decía, a veces queremos ganar a las personas con predicarles. Y no está mal, o sea, hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio, hablarles de la salvación, hablarles del arrepentimiento. Pero hermanos, cuando nosotros nos encontramos con encargados que son difíciles, dice, no solamente a los buenos y afables, o sea, hay buenos encargados. Hay buenos patrones. Uf, y yo se lo puedo decir, hay patrones que a veces hasta vienen y te piden una opinión y qué agradable es cuando tú tienes esa conexión con él y esa armonía para hacer las cosas, para trabajar, para hacer tus labores. Pero hermano, hay veces que van a llegar patrones que no van a pensar de la misma manera. Pero, hermano, ¿por qué? Porque a veces incluso vas a sufrir por esta situación. O te van a rechazar por esta situación. Te van a menospreciar por ser cristiano. Pero hermanos, qué hermoso es cuando el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, ahí atrásito, hermanos, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, dice, ya lo tenemos, hermanos, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no seáis blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hermano, lo que el apóstol Pedro nos estaba escribiendo aquí cuando dice, o sea, criados, sujétate. Sujétate, ¿por qué? Porque, hermano, a veces la conducta de nosotros como siervos, como trabajadores, a lo mejor ahorita ya no se usa eso de siervo como en el Antiguo Testamento o en los tiempos de Jesucristo, donde había siervos que se hacían siervos porque eran sitiadas esos lugares y eran esclavizados. Algunos eran comprados. Ahora nosotros vamos y nos alquilamos y vamos y pedimos trabajo, pero no, dice el apóstol Pedro que debemos tener esa actitud de un siervo. Un siervo, le decía, al sujetarse, al obedecer, no importa, hermano, a lo mejor dice el apóstol Pedro, hay buenos encargados,
buenos y afables. ¿Qué quiere decir afables? Que son agradables, que son atentos. Hermanos, eh, a mí me ha tocado encargados que a veces échame la mano pues ahorita vamos a ver cómo le hacemos para llevarte a tu casa. Y cuando viste ya te trajeron hasta de cenar. Y bueno, hay encargados que son muy buenas personas, pero hay encargados que son definitivamente bien imposibles. Y lo digo con mucho respeto. Hay encargados que no son muy agradables, que son difíciles de soportar, que a veces que hasta te maltratan, a veces te escarnecen. Y más si saben que eres cristiano, hermano, te menosprecian. Pero dice que los tengas, mientras no te hagan pecar, hermano, mientras no te digan, te den un mandamiento en que tengas que faltarle a tus valores cristianos, a tus valores, a esos principios que Cristo ya puso en tu corazón, mientras tú no le faltes, hermano, el mandamiento es debemos sujetarnos. No importa, a lo mejor sí es cierto, va a ser bien complicado de tratar con un encargado de esos. Pero hermano, dice el apóstol Pablo que nos sujetemos. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Hermano, decía, hay personas que queremos ganar, que les predicamos, pero si ven nuestra conducta, que nos rebelamos, que dicen, ese encargado no sabe, ese encargado no tiene así la madera como para dirigir eso lo sé hacer mejor yo. Y a veces estamos de renuentes, a veces nos rebelamos con esas personas. Hermana, dice la palabra que cuando tú tomas esa actitud, ¿sabes a quién estás fallando? ¿O sabes el testimonio que estás dando, hermano? Persona que nos acompaña. El mal testimonio es que estamos dando de Dios, de nuestra piedad, de nuestra caminata con Cristo. Y de esa manera dice ahí mismo en el libro, en Tito, adelantito, en Tito 2:9. Ya tenemos, hermanos. Dice el 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Así a veces nosotros queremos evangelizar, queremos predicar, pero con una mala actitud, el de ponernos rebeldes ahí en el trabajo, en las personas que se ponen ahí a tú por tú con el encargado o al tú por tú con el patrón. Tú no sabes cuál, lo digo y voy a utilizar esta palabra. Usted no sabe cuán avergonzado está haciendo el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, sí es cierto, hay personas difíciles, hay personas que son bien complicadas. Y lo digo, no vengo a hablar de mí, pero yo por lo menos, una persona que era mi gerente hace aproximadamente unos 20 años, yo le decía, cámbiame de turno, señor, tenía como 2 años de haber empezado en el cristianismo. Y me decía, no, dices que pues, si no al rato todos van a querer, por favor cámbiame de turno. Bueno, o sea, ¿tú cuál es la razón por la cual? Es que, o sea, yo veo muchas cosas que no son correctas.
Veo a personas que se están amarrando los pantalones, están ahí escondiéndolos entre las piernas para robárselos. Y por más que les hablo, pues, al contrario, hasta, pues, si supieras cuántos ya tengo en mi casa. Y yo digo, y eso no va conmigo. O sea, no, pues, o sea, tú ponte a trabajar y, o sea, en otras palabras me dijo, tú a lo tuyo y déjalo. Pero o sea, dentro de mis convicciones ya no me era agradable estar viendo esas situaciones. Bueno, fueron estas las palabras, y yo recuerdo que fueron estas palabras que dije, de todos modos, gracias Señor, digo, cualquier día ya no vengo, digo, porque no puedo seguir trabajando así. Y bueno, al paso de un año, vuelvo a regresar, pero ahora en otra área, y pidiendo otro horario. Y me dicen, sí, y me contrataron nuevamente y igual, como al paso de unos 15 días, que me encuentro ese gerente y que me dice el jefe inmediato que estaba conmigo, pues dice el gerente que pues tú te fuiste y decidiste que tu religión era más importante, que Dios era más importante, y dice que tienes que empezar desde abajo. O sea, ¿y qué significa empezar desde abajo? Pues que te vas a poner ahí a barrer, que vas a acarrear esto. ¿Eso es todo? Empiezo. Dime para dónde jalo, para dónde muevo. Hermano, esta persona al paso de los días, él fue viendo mi actitud, fue viendo que, hermano, pensaba que a lo mejor le iba yo a responder, a lo mejor le iba a decir algo. Le dije, muchas gracias, Señor, gracias por el trabajo, y usted dígame a dónde empiezo. Si es de empezar, y yo sí se lo dije, y no, Dios me es testigo, y yo sí le dije, Señor, yo le dije que para mí es Dios más importante, y si es de empezar desde abajo, empiezo. Sí, es que tú dices que sí, y lo sigo sosteniendo. Dios es más importante que cualquier otra cosa, hermano. Y hasta la fecha, con ese gerente, hoy lo puedo encontrar, hoy él me saluda, él me ve con aprecio. Hermano, eso es a lo que se refiere la palabra. Usted con su buena actitud, o sea, no siendo respondón, hermanos, porque sí, también chocamos, hermanos. Hay personas que son difíciles de tratar, hermano. Hay gerentes, hay encargados que son abusivos, sí, cierto. Yo no digo que no los hay. Y vamos a ser tentados. El que seamos cristianos no quiere decir que, ay, sí, o sea, pues dice Jesús que no ponga yo unas, pon las dos de una vez, déme las dos juntas. No, hermano, también nos viene eso de querer rezongar, de querer, es que ya le dije que no es, y ya le dije que, dice la palabra, que nuestra actitud adorna la doctrina de nuestro Salvador, Dios Salvador. Dice el verso siguiente, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Cuando usted sufre, porque hay personas que sufren, pero no lo decía, hay veces que sufren no por la caminata cristiana que usted lleva. O hay personas que sufren no porque están sufriendo por el reino, ¿no? Hay veces que sufren por su pecado, por el desenfreno, los vicios. Hay personas que sufren. Hay personas que están en un anexo, hay personas que están en una rehabilitación, hay personas que están hospitalizadas, hermano, y no porque fueron personas que
por el evangelio dieron la cara. Por el reino de Dios sufren persecución. No, hermano, hay personas que sufren por su pecado. Pues ya hay dos tipos de sufrimientos. O sea, las personas que sufren por su fe, y hay personas que sufren por su pecado. Y hay personas que sufren ya sea una cirrosis, ya sea los problemas renales, hermano, porque nos dijeron que dejáramos la coca y no la dejamos. Porque nos dijeron que dejáramos esto y ahí estamos. A veces los doctores, y aquí hay un doctor que a veces nos dice qué podemos comer y qué no podemos comer. Pero están bien buenas las carnitas. Y al rato el colesterol está hasta el máximo y los triglicéridos. Y bueno, la persona está sufriendo. Pues no está sufriendo por su fe, está sufriendo por su pecado. Dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia. O sea, ¿qué quiere decir que a causa de la conciencia? O sea, que usted está consciente que usted está sufriendo por causa del reino de Dios. Y esa persona se deleita. No es que sea masoquista. No. Esa persona se deleita porque si es por Cristo. Cuando nosotros estamos en ese fuego, en ese amor, cuando nosotros empezamos esa caminata, hermanos, hay personas que soportan todo, ¿no? Hay personas que soportan el menosprecio, el rechazo, las humillaciones, pero están conscientes, su conciencia les dice, si estás sufriendo por causa del reino, si estás sufriendo por tu fe, si estás sufriendo por Dios, esas molestias, dice, esto merece aprobación. ¿Delante de quién? Delante de Dios. O sea, Dios se agrada, Dios se deleita en ver que un hijo de Él esté sufriendo por causa de su fe. Y déjame decirte, hermano, persona que nos acompaña, ese Dios no se va a quedar callado. Ese Dios en su momento lo va a fortalecer, lo va a levantar. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Nuevamente, hermano, decía, en ocasiones vamos a sufrir y lo que Pedro le está escribiendo a estos hermanos es que va a haber situaciones en las que vamos a sufrir. Va a haber situaciones en las que vamos a estar bien, en una situación bien complicada. Pero dice, si cuando estabas en el mundo te pateaban, andando en tu pecado, si cuando estabas allá en el mundo, sin Cristo, sin el conocimiento de Dios, sin la salvación, sin la vida eterna que Cristo te promete, sin esta salvación que Pedro nos hace mención en el capítulo 1, si estando allá de revoltoso, allá en la bola, allá ya sea en un partido de fútbol, en un deporte, allá en el mercado, allá en el trabajo, porque no te sujetas, te golpeaban, te menospreciaban. Si están, por eso dice la palabra, ¿qué gloria es? O sea, ¿qué reconocimiento tiene? Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Si pecando, o sea, en tu pecado. O sea, hay personas que son abofeteadas, personas que, hermano, viven de lo peor, hermano, pero no por su fe, sino por el pecado. Dice, ¿qué gloria tiene si estando en pecado sois abofeteados? Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, hermano,
No fuimos llamados para que todo se nos solucione, para que no tengamos problemas. Hermanos, si usted tiene problemas, si usted está pasando por situaciones difíciles, hermano, claro, o sea, si usted está siendo partícipe del pecado y usted está en esa situación, hermano, está padeciendo por su pecado y no está padeciendo por su fe. Pero si usted está sufriendo por la fe, si usted está sufriendo por el reino de Dios, dice la palabra, ciertamente esto es aprobado, es agradable. O sea, Dios se agrada, Dios se complace, hermano. Puede decir, hermanos, hay personas, si alguno viene y vino al cristianismo y pensando que los problemas iban a acabar, que las enfermedades, ay, no, a mí, o sea, que me decía una vez, estando ahí parado, me decía, dame la mano, hermano, pues no que iba pasando un señor ahí, un religioso, y me decía, salúdame, dice, ¿qué no tienes fe o qué? Digo, sí, tengo fe, pero pues también, o sea, tengo temor de lo que Dios dice. O sea, y tengo temor y tengo respeto por las demás personas. Entonces, el que nos rechacen, claro, teniendo esa conciencia, estando conscientes que usted está sufriendo por la fe, por el reino de Dios, usted está teniendo, usted está agradándole a Dios, agradándole con su conducta. Porque decía, a veces las personas están siendo abofeteadas porque también son rebeldes, porque también son rezongonas, porque también son... Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. A partir del versículo 19, 20 y 21, hermanos, para los que están siendo discipulados, para los que tienen un discipulado, hermano, esto es lo que Cristo quiere para su vida, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque a veces el discípulo no quiere padecer. A veces el discípulo, la persona que está siendo discipulada, no se quiere someter. Y cuando dice, pues para esto fuiste llamados, ¿para qué fuiste llamados? Para ser discipulado, para que también, o sea, para enseñar, porque ejemplo tienes, o sea, porque Cristo te dio ejemplo, hermano. Hermano, en el primer versículo nos habla de ser siervos sumisos, de ser obedientes, de ser sujetos. Hermano, y estos tres versículos nos hablan de cómo Dios nos va discipulando, de cómo Dios quiere el carácter tuyo, mío, o sea, en esta caminata. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, les decía, a veces sufrimos y sufrimos muy fuerte. A veces pasamos por momentos bien complicados. Pero hermano, hay veces que pasamos por esas situaciones, pero a veces por el pecado. A veces por nuestro desorden. Pero qué hermoso es cuando dice que para esto fuiste llamados. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Hermano, decía un hermano, y sí es cierto, cuando veíamos este versículo el 18, hermano, nos habla de que tenemos que estar sujetos, de que dice que sujetarnos con todo respeto a todos nuestros amos. ¿Cómo es
¿Cómo es una persona que se sujeta, hermano? Una persona que se sujeta es porque está siguiendo las indicaciones, siguiendo los consejos, siguiendo las enseñanzas. Porque decía, un discípulo, un discípulo que empieza, eh, ha habido ocasiones que los hermanos hacen llamados y el discípulo empieza y empieza en esa caminata y empieza agradándole, y empieza en esa gratitud a Dios, empieza bien, pero cuando se empieza a apagar y empieza a tener esas luchas, empieza a tener una actitud no muy correcta, no muy correcta, y eso es de tener temor. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí está usted en la iglesia, a lo mejor sí está en una enseñanza, a lo mejor sí está en un lugar como estos, escuchando una predicación o recibiendo un discipulado. Pero lo que aquí Pedro nos está enseñando es que Cristo nos dio ejemplo, que Cristo, o sea, aprueba nuestra conducta siempre y cuando sea conforme al molde que Él nos dejó, conforme a la conducta que Él le agrada, conforme a las enseñanzas que Cristo nos dio en su Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque le decía, en el libro de Judas habla de por lo menos tres personas que habla de Caín, habla de Balaam y habla de Coré. Esas personas o esos varones sí buscaron agradar o sí buscaron servir a Dios, sí buscaron caminar con Dios. Pero ¿sabes cómo buscaron caminar con Dios? A su modo. ¿Por qué? Porque vemos a un Abel que agradó a Dios, que siguió el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque Abel sí obedeció el mandamiento de Dios. Después de una raza caída, tenía que haber un sacrificio para, para que esa persona fuera restaurada, para que esa persona fuera cubierto de su pecado. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y por eso Abel dice que ofreció un sacrificio. Y por eso Dios le agradó. ¿Por qué? Porque para ser perdonado tenía que haber derramamiento de sangre. Y a veces no entendemos, bueno, es que Caín también le llevó lo mejor de sus siembras. Pero para que hubiera perdón tenía que haber derramamiento de sangre. Entonces no estaba obedeciendo el mandamiento. Y vemos que Caín también quiso hacer, por eso quiso remedar, quiso agradar a Dios, pero a su modo, no conforme al mandamiento. ¿Y qué decir de Balaam? Balaam también tenía visitación de Dios. Balaam también tenía, pero ¿cómo servía a Dios? A su modo, en esa avaricia, en ese interés terrenal, en ese interés que lo llevó a la destrucción. ¿Y qué decir de Coré? También era un sacerdote. También era una persona que estaba en la caminata con Cristo, con Dios, pero se rebeló porque él quería las cosas a su modo, hermano. Entonces dice la palabra que para esto fuimos llamados, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para que sigáis las pisadas de aquel, porque Cristo también padeció. O sea, no eres el único que está padeciendo. No eres el único que estás pasando por situaciones de enfermedad, económicas, familiares, sociales. No eres el único. Hermano, todos estamos pasando por esa situación. Y todos Dios está siendo testigo. Y está siendo testigo si se está agradando de nuestra manera de vivir, si se está agradando de nuestra conducta, o estamos blasfemando el nombre de Dios. Ahí adelantito en el verso 3:14.
Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El apóstol Pedro haciéndonos énfasis. Hermano, si estás sufriendo, hermano, te está diciendo, ten cuidado. No sea que por esa situación por la que estás viviendo te lleve a pecar. Por la situación, ya sea laboral, ya sea en tu familia, ya sea incluso con los hermanos, te lleve a pecar con lo. Sí, hermano, porque a veces podemos llegar hasta tener un mal pensamiento, llegar a tener malas ideas. ¿Por qué? Porque, hermano, testimonio tenemos. ¿Quién es nuestro testimonio? Cristo Jesús, que padeció, dice, que padeció por nuestros pecados, dándonos ejemplo. ¿Para qué? Discípulo, discípula, que estamos aquí. ¿Para qué es ese testimonio? Para que sigáis sus pisadas, no dándole lugar a malos pensamientos, no diciendo, es que aquel hermano de por sí trae algo contra mí, es que aquella hermana mía ni me saludó, es que aquel. Si dice que con los de afuera, o sea, con nuestros amos, tenemos que ser obedientes, con nuestros amos, o sea, tenemos que respetarlos. Pero hermano, ¿cuánto más debes de respetar, de amar al que está a tu lado, de amar al que está detrás de ti, de amar al que está delante de ti? Porque esa persona fue limpiada por precio de sangre. Decía, ¿y quién nos estaba diciendo esto? ¿De labios de quién estaba saliendo esto, hermano? De labios de Pedro. Pedro que no quería padecer, hermano. Incluso le dijo a su Señor, Señor, que nada de esto te acontezca. Señor, o sea, ten compasión de ti, Señor. ¿Cómo? Él no estaba así como que resignado de, bueno, teníamos que padecer. No, eh, él estaba acostumbrado a que siempre se hacía las cosas a su modo. Y era una persona que cuando se sintió amenazada, cuando se sintió oprimida, no fue de las personas que, bueno, yo me sujeto, yo acepto las cosas como son. No, hermano, dice que inmediatamente cuando lo quisieron apresar al Señor Jesús, inmediatamente tomó una espada y actuó, o sea, no glorificando a Dios. Y qué decir que cuando estaba calentando ahí las manos ahí en el fuego y vio que su Señor estaba siendo juzgado y le dijeron, es que tú eres uno de ellos. Y dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Pedro había sido discipulado por Jesús. Pedro había sido, él ya tenía un testimonio vivo, él ya había sido enseñado, él ya había recibido esa luz de cómo un cristiano, no un cristiano rezongón, no un cristiano que se para de buenas y a veces se para de malas, no, un cristiano que estaba dispuesto a someterse a su Señor. Y Pedro
trae a la memoria Isaías 53, el cual no hizo pecado. Y aquí empieza a hablar de la divinidad, de la divinidad de Cristo. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano, qué enseñanza de Pedro, no tomando su ejemplo, no diciendo, mira, yo le estoy haciendo así, hermano, sino él tomando esas bases, tomando esos ejemplos, tomando el estándar de aquel que anduvo caminando, que anduvo ahí discipulándolo, que anduvo ahí condescendiendo con él. Porque Pedro tenía muchos errores, como usted y como yo, tenía muchos arranques. O sea, era de las personas que así se prendía. Era una persona con muchos defectos. Y por eso Pedro no se pone así como decía Gedeón. Como decía Gedeón, hazle como yo le hago. No, no, Pedro no se ponía como ejemplo, sino poniendo de ejemplo de aquel que lo amó, de aquel que lo discipuló, de aquel que lo ministró, de aquel que se desveló con él, de aquel que intercedía por él, de aquel que decía, Pedro, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandear, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Hermano, Pedro había entendido bien quién era Cristo, la importancia de depender de Cristo, hermano. Por eso decían, criados, siervos, trabajadores, sujétense, sean sujetos a sus amos. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ejemplo. Cristo nos dio ejemplo. No solamente, hermano, no solamente estamos, Cristo se encerró en su esfera espiritual y no, hermano, también Cristo nos dio ejemplo. Cuando vamos ahí a Mateo 17, ya estamos por terminar, hermanos. No se me desesperen. Mateo 17. (17:24) dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobran los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él les dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, o sea, las palabras de Jesús dicen, sin embargo, para no ofenderles. Un comentarista decía, para no ofenderlos, sino para no ser un mal testimonio, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y abre la boca, hallaréis un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Hermanos,
tenemos un ejemplo de sujeción, hermano, de sujeción a las autoridades terrenales. Por eso Pedro dice que sigamos sus pisadas. O sea, Cristo, aún siendo Dios, hermano, se sujetó a las autoridades terrenales. O sea, ¿por qué? Porque algunos a lo mejor dices, pues yo soy cristiano y no, yo no me sujeto a las autoridades, no tengo por qué darles cuenta. Es más ni voy a pagar impuestos porque eh, mi, mi nacionalidad es allá en el cielo. No, hermanos, tenemos que pagar impuestos. Tenemos que sujetarnos a las autoridades. ¿Por qué? Porque ejemplo tenemos. Aquí Cristo le dice a Pedro, para no ser mal ejemplo, para no dar mal testimonio, vete y agarra un pez, vete y pesca un pez y de ahí vas a sacar una moneda y dásela por mí y dásela por ti. Pagando sus impuestos el Señor. O sea, siendo ejemplo, hermano. Sujetándose a las autoridades terrenales. Entonces, hermano, hermana, persona que nos acompaña, si usted ha empezado esta caminata cristiana, si usted está en esta caminata, tenga cuidado. Tenga cuidado, ¿por qué? Porque más que usted le predique a una persona, más que su predicación, lo que va a afectar va a ser más su conducta, va a ser más su forma de proceder, va a ser más lo que usted es, no lo que usted dice ser. Estos dos últimos versículos nos hablan de una obra maravillosa, ¿no? O sea, en estos en estos versículos, Dios mostrándonos su obra de salvación. Dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hermano, decía nuevamente Pedro, nos lleva hasta Isaías 53, mostrándote la divinidad de Dios, mostrándote en el verso 22 y 23, mostrándote la divinidad de Dios, mostrándote su ejemplo, aún siendo un ser divino, hermano, nos dio ejemplo. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, el verso 24, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hermano, persona que nos acompaña, es lo más maravilloso de lo que Pedro nos está diciendo desde el principio de su carta. Hermano, usted que se siente extraño en esta tierra, usted que se siente rechazado, usted que está siendo menospreciado, perseguido, o está pasando por situaciones complicadas, dice la palabra que estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Hermano, la obra redentora de Cristo, las glorias que dice Pedro ahí en el capítulo 11 y 12 del 10 y 11 y 12 del capítulo 1, son estas glorias, hermano. Hermano, Pedro, ¿sabe qué le estaba diciendo aquí con este versículo? O sea, sí estaba trayendo a la memoria lo que Isaías 53 nos dice, pero ¿sabe lo que le estaba diciendo a esa iglesia? Que lo que Cristo había hecho
Que lo que Cristo, los milagros, haber levantado muertos, haber alimentado a 5,000, haber convertido el agua en vino, haber hecho todos esos milagros, no se comparaba con esta magnífica obra. No se comparaba, nada de eso se comparaba con lo que estaba haciendo aquí. ¿Por qué? Porque dice la palabra, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, ¿sabe cuál fue la obra más gloriosa de Cristo? La obra más gloriosa no fue caminar sobre el mar, no fue haber levantado a Lázaro, no fue haberle dado la vista a Bartimeo. La obra más gloriosa que Cristo hizo fue haber traído salvación a una raza caída. La obra más gloriosa fue haber traído una reconciliación de una humanidad caída para con su Creador, hermano. Esa fue la obra más gloriosa, hermano. Por eso Pedro dice que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, de vuestras almas. Hermano, ¿dónde andábamos? ¿O dónde andamos cuando actuamos sin considerar qué tanto bendecimos a las personas con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de proceder, con nuestra forma de hacer las cosas? Cristo lo dio todo para que, como dice la palabra, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Hermano, cuando nosotros actuamos mal, y le digo, y cuando nosotros predicamos y actuamos mal, somos descarriados, somos ovejas que queremos hacer las cosas a nuestro modo. Que dices, yo soy cristiano, pero así me la llevo. Yo soy cristiano, pero pues, no hay que ser tan exagerado, no hay que ser tan radical. No, hermano. Cristo no jugó. Cristo lo dio todo. Y dice la palabra que nos dio ejemplo. Y dice la palabra que sigamos sus pisadas. Hermano, dos de las últimas bienaventuranzas hablan de esto, ¿no? ¿Quieres verlas? Vamos por el último versículo que vamos a checar. Ahí en Mateo 5. Ya voy a terminar, hermanos. Ahora sí ya voy a terminar. El verso 10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermano, ¿quién lo está diciendo? Está diciendo el Señor de señores, el Rey de reyes, hermano. Por eso, hermano, usted que es empleado, usted que, incluso usted que es patrón, dé testimonio, ¿no? Usted que es empleado, dé testimonio. ¿Por qué? Porque de esa manera es como las almas se van a salvar. De otra manera, si les predicamos el Evangelio y nuestra conducta es todo lo contrario de lo que nosotros hablamos, vamos a traerle vergüenza a la doctrina de nuestro Dios y Salvador. Resumiendo, el criado que se sujeta con todo respeto a vuestros amos, hermano, no te lo está pidiendo un líder, no te lo está pidiendo una denominación, no te lo está pidiendo o no te lo está mandando ni siquiera el apóstol Pedro. Es Dios el que nos está pidiendo eso. Y sí, Dios nos está discipulando continuamente, hermano. Usted a lo mejor dirá, es que yo llevo 20 años en la iglesia y bueno, discípulos son aquellos que se reúnen al final de la reunión allá. Esos son los que están siendo discipulados. No, hermano. Usted, hasta que Cristo venga, usted sigue siendo discipulado. Y si usted está escogiendo su forma de discipularse solo, no está haciendo, no se está sometiendo, no a un pastor, no a una denominación, no a un grupo, sino no se está sometiendo a la sana doctrina de nuestro Dios. Y Cristo es el glorioso, el que sigue trayendo vida, el que sigue dando, así como levantó a Lázaro, así como le dio vida a aquellas personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Hoy en su divinidad sigue haciendo las obras maravillosas y las sigue haciendo porque sigue trayendo salvación, porque sigue hablándole. Hoy sigue hablando. Por eso la palabra de Dios dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Se va a acabar el tiempo. Hoy no pasamos de un poco de frío, ¿no? Un poco de lluvia, pero gracias a Dios no pasamos de eso, ¿no? Para ir lugares que no solamente están siendo perseguidos, que no solamente están siendo maltratados, que la misma naturaleza le está trayendo un trato. Hermano, nos faltarán argumentos, nos faltarán palabras para decir: gracias Dios, qué bueno ha sido, qué bueno, porque hasta aquí tú nos has traído, como dijera Samuel. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a misa. Bien cantábamos ese canto. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Este es el penúltimo canto.
decía, no pasa de que a lo mejor hasta nos agripamos, pero no, si nos agripamos por estar aquí, hermano, Dios está mirando su corazón. Eso es aprobado delante de Dios. Si antes nos enfermamos por ir tras el pecado, antes nos enfermábamos por ir en ese desenfreno, ahora que tenemos este lugar, este momento donde Dios ha sido bueno con nosotros, qué agradable es conocer la buena voluntad de Dios, porque Él nos ha dado ejemplo. Él nos ha dado testimonio de que aún Él, siendo Dios, se sujetó a sus padres. Él, siendo Dios, fue y pagó sus impuestos. Él, siendo Dios, fue y tomó el lugar tuyo y el lugar mío. Bueno es nuestro Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la bondad de Dios. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada viento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu amor y tu bondad siempre me seguirán. Tu amor y tu bondad siempre me seguirán. Hoy mi vida
ante tus pies entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad siempre me seguirán. Tu amor y tu bondad siempre me seguirán. Tu amor y tu bondad siempre me seguirán. Hoy mi vida rindo ante tus pies, entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad siempre me seguirán. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Al mujer con cada aliento yo cantaré la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Muchas son sus bondades. Muchos han sido sus cuidados, que a veces no nos damos cuenta de que Él está obrando, de que Él está trabajando en este reino eterno acá en la tierra con su Espíritu Santo. Pero Él sigue obrando, Él sigue bendiciéndonos. Qué palabras de Pedro, un hombre que le costaba sujetarse, un hombre que era explosivo, un hombre que incluso cuando alguna vez le preguntaron si formaba parte del grupo de Jesús, con maldiciones, Él le respondió. Pero para cuando estaba escribiendo estas líneas, para cuando estaba escribiendo esta porción de esta carta, Él ya había tenido un trato verdadero con su Salvador. Él había sido restaurado. Hermano, ¿qué quiero decirte con esto? Si en algún momento quizás actuamos por el calor de las circunstancias, por el cansancio quizás, por el que quizás te sentiste ultrajado, abusado por esos patrones, por esos encargados. Hoy mira a Jesús. Hoy te invito a que levantes los ojos al cielo y veas aquel que siendo Dios, Él se sujetó. Siendo el Rey de Reyes, el soberano Señor,
Él nos dio ejemplo. El que en su boca no se halló engaño. El que cuando lo maldecían, Él no contestaba de la misma manera. ¿Te digo algo? Él quiere que adornes, no con lo que predicas. Él quiere que adornes su palabra, su reino, su persona, su divinidad. Él quiere que adornes, no con lo que dices ser, sino siguiendo las pisadas, porque ejemplo te ha sido dado. Y no te ha sido dado de Pedro, no, de aquel que siendo hijo se sujetó a sus padres, de aquel que siendo una persona de la sociedad se sujetó a las autoridades. Es nuestro Jesús, y Él es nuestro mayor ejemplo. Él nos dejó ejemplo, y Él quiere que de la misma manera nosotros nos conduzcamos. Si usted se llama cristiano, si usted se dice cristiano, hoy es un llamado para que usted, al igual que Pedro, ya no cuestione más a sus... Claro, cuando las autoridades no te lleven a pecar, tienes que participar, tienes que sujetarte a esas autoridades, siempre y cuando no te lleven a pecar o a llevar prácticas reprobables, porque Cristo nos dio ejemplo. Bendito sea, Señor. Padre, ciertamente no somos de esta tierra, somos peregrinos, extranjeros, peregrinos, pero mientras estemos aquí, Señor, tú nos dices que nos sujetamos, que nos sujetemos, Señor, los trabajadores a sus amos terrenales, los discípulos a las autoridades de la iglesia. Señor, danos un corazón como el que tú decías: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tú eres nuestro mayor ejemplo, Jesús. Ayúdanos, Señor, a someter nuestras pasiones, a someter nuestra carne, Dios. Padre, bendito seas, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das, Señor, porque tú nos das más abundantemente de lo que te pedimos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.